Bueno, ahora sí, buenas tardes. Damos inicio a esta nueva charla sobre feedback, ¿sí? Vamos a ver un poco de qué se trata esto, cuál es el concepto que tenemos desde feedback, desde el coaching ontológico. Vamos a ver afirmaciones y juicios, qué son, cómo se diferencian y qué relación tienen con el concepto de feedback, y después requisitos para dar feedback. Bueno, y después ya le damos rienda suelta a las preguntas, experiencias, anécdotas y preguntas que tengan cada uno de ustedes. Para los que no me conocen, y es la primera vez que me ven o que me van a ver después vía YouTube, mi nombre es Andrea Montesino y yo me dedico a lo que es el coaching para emprendedores y coaching organizacional. Vamos a arrancar entonces con el concepto de feedback. ¿Sí? ¿Qué es el feedback? Feedback es cuando uno da una opinión, da una información, retroalimenta algo, ¿no? Con un concepto, con una idea, con una opinión sobre algo. Sobre ese algo puede ser el desempeño de una persona en el trabajo, también puede ser sobre el resultado de un proceso o sobre el comportamiento de una maquinaria o un sistema. Mayormente en el mundo laboral usamos feedback para referirnos más a lo que es la opinión sobre el desempeño de una persona. Esa opinión, desde el punto de vista de la ontología del lenguaje, decimos que es un juicio. ¿Sí? Es un juicio que se vierte sobre el desempeño de una persona. Siempre sobre el desempeño. Nunca va a ser sobre la persona. Nunca sobre el ser, sino es sobre la acción, sobre lo que hace. ¿Sí? Eso es muy importante tener en cuenta porque muchas veces, mayormente cuando hay discusiones, en medio de enojos, terminamos vertiendo opiniones sobre el ser de la persona. Vos sos de determinada forma, o uno mismo si dice yo soy así o asá. No, nadie es así o asá, es nuestro estar haciendo, ¿sí? Es nuestro hacer, nuestra forma de desenvolvernos, el que es de una forma u otra. Y es importante no solamente para dar feedback a alguien, sino también para hablarnos a nosotros mismos y hablar con las personas que nos rodean, conversar. Vamos a ver un poco qué es esto de los juicios, qué es esto de las opiniones y por qué es importante tenerlas diferenciadas de lo que son las afirmaciones. Dentro de lo que es el lenguaje humano, y no importa el idioma, ¿sí? O sea, en cualquier idioma, en cualquier época, hemos tenido, eh, tenemos solamente algunos actos lingüísticos. No es que hay millones de actos lingüísticos, sino que lo que hay es estos poquitos, que son afirmaciones, juicios, declaraciones, tenemos promesas, ofertas y pedidos. Y no hay más que esos, ¿sí? Es importante tener en cuenta esto porque esto va a ser un poco de para qué sirve la palabra, ¿no? Estamos muy acostumbrados a escuchar el tema del poder de la palabra, la importancia que tiene la palabra. Y nosotros lo relacionamos más en esta época de la humanidad y en esta parte del mundo como más relacionado con el tema de la palabra, me comprometo algo y tengo que cumplirla. Pero es mucho más profundo cuando estamos hablando del poder del lenguaje o el poder de la palabra. La palabra, como acción, tiene dos carreteras, por eso, como dos dimensiones. Una que es la dimensión del describir la realidad que observamos. Cuando hablamos de describir la realidad que observamos, sabemos que los seres humanos no podemos acceder a la realidad directamente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a captar la realidad a través de nuestros sentidos biológicos y a través del gran filtro de nuestro modelo mental, de nuestras creencias, de nuestras ideas, de nuestros conceptos, de nuestra forma de ver y estar en el mundo, nuestro paradigma o modelo mental, ¿sí? Entonces, no hay ningún ser humano que puede directamente acceder a la realidad. Nosotros tomamos data de la realidad a través de nuestros sentidos, que son biológicos y que tienen limitaciones varias. Y por otra parte también filtramos esa data, esos datos, esa información a través de nuestro modelo mental. Entonces ahí construimos la realidad, una observación de la realidad a través de todos esos filtros. Pero bueno, usamos el lenguaje justamente como para poder ponerle palabra, describir eso que nosotros observamos a través de todos esos filtros. Eso es una forma de usar el lenguaje. Después hay otra forma de usar el lenguaje que es usar el lenguaje como fuente creadora, para crear.
Y el lenguaje realmente es creador, porque todo surge a través de la palabra, ¿sí? Todo lo que está alrededor nuestro surge a través de una palabra. Usted va a decir, ¿cómo puede ser? Si yo digo, hágase, no sé, un billete de 1000 y no se crea ese billete de 1000. Claro, esto es mucho más profundo y tiene procesos, ¿no? En los niveles de creación. Pero vamos a hacerlo simple. Decimos que la palabra tiene creación porque estamos originando una realidad, estamos generando un mundo. Por ejemplo, todas las organizaciones, todas las empresas, incluso los organismos gubernamentales surgieron a través de la palabra. Un organismo gubernamental surge a través de una ley, a través de un decreto en todo caso, pero hay una ley que le da vida. Una empresa surge a través de un contrato. Usted va a decir, bueno, pero hay empresas que son de palabra, como las sociedades de hecho. Bueno, son de palabra justamente, pero no una palabra escrita. No se hizo un contrato y no se le puso ni una rúbrica ni se pagó el sellado, ¿sí? Se acordó entre dos personas, pero ¿cómo acordaron? A través de la palabra. Y ustedes van a decir, pero hay gente que es muda. Bueno, pero se puede expresar de algún modo. La palabra es mucho más que la palabra hablada, ¿sí? También es la palabra pensada, también es, bueno, la palabra escrita, también es la palabra no verbalizada, ¿sí? Y las personas podemos hacer esas clases de declaraciones y generar cosas. Cuando uno va a comprar algo, ese proceso de compra-venta es de palabra, ¿sí? Estando escrito en una factura, estando digitalizada en una factura digital, o simplemente estando expresada con algún simbolismo. Y ahí se genera el acto de compra y venta, y ahí me aparecen a mí los objetos que tengo en casa, por ejemplo. Entonces todo surge, y si ustedes estudian, todo surge a partir de una declaración, todo. Todo viene a través de lo que hablamos. Entonces, ahí tenemos como las dos rutas, ¿no? O sea, la palabra como afirmación, como descripción de hechos que observamos de la realidad, o la palabra como creadora. Y dentro de este mundo de palabra creadora, tenemos varios actos lingüísticos. Una son las declaraciones, que son ejemplos como los que ya di, para crear una sociedad, un organismo, para declarar algo. Por ejemplo, dentro de una organización las declaraciones son cuando se establecen los objetivos, la visión, la misión, el propósito, cuando se declara alguna regla, alguna norma. Esas son todas declaraciones. En la vida nuestra, declaraciones hay un montón, ¿no? O sea, hasta en un juego deportivo, cuando el árbitro toca el silbato, está declarando el inicio de un partido, por ejemplo. Y así, no sé, un juez de paz, cuando anota el nombre de un niño, se está haciendo una declaración de nombre. Cuando hay un casamiento, hay una declaración de cambio de estado. O sea, hay millones de declaraciones que las que vivimos todos los días. Un profesor, cuando pone una nota, está declarando, está creando. No es lo mismo el mundo antes o después de ese 10 o antes o después de ese 1, digamos, ¿no? Porque las consecuencias que va a acarrear eso van a generar situaciones, está generando realidad. Bueno, eso es el mundo de las declaraciones. Después tenemos el mundo de las opiniones, los juicios. Las opiniones justamente son juicios sobre, ¿sí? No estamos diciendo que algo es verdadero o falso, estamos opinando sobre algo, estamos dando opinión. Y esa opinión está generando un mundo, nos abre un mundo de posibilidades. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Y después tenemos el mundo de la coordinación de acciones, que es el mundo de las promesas. Cuando uno promete, está coordinando acciones. Y esas promesas pueden ser pedidos o pueden ser ofertas. Y a través de las promesas hablo rápido de esto porque lo importante acá es los juicios y las afirmaciones, pero quiero nombrarlos a todos para que estén en contexto. Entonces, las promesas lo que hacen es justamente, al prometer hacer algo y al hacerlo, estoy moviendo, ¿no? Estoy generando acción, estoy coordinando acciones, y eso me está posibilitando mover el maquinario de la empresa o de mi emprendimiento o de mi vida misma, ¿sí? Dentro de las promesas podemos encontrar más específicamente los pedidos y las ofertas. Ahora vamos a volver al mundo de las afirmaciones y juicios. Esto es hiper importante poder tener bien diferenciado esto para entender qué es un feedback, ¿sí? Y entender esto nos va a originar dar mejores feedback, recibir los feedback de un modo diferente y hacer otras cosas también, ¿no? Con esto de las afirmaciones y juicios. Entonces, cuando hablamos de afirmaciones, estamos hablando de oraciones, de afirmaciones que
dan cuenta de los hechos, que me hablan del mundo, me describen la realidad que observo a través de mis sentidos y de mi observación. Pertenecen al mundo descriptivo. Estas pueden ser verdaderas o falsas, ¿sí? Cuando uno habla sobre un hecho, o describe algo, eso puede ser verdadero o falso. Y para que sea verdadero o falso, voy a poder contrastar. ¿Contra qué? Contra una o contra, usando un testigo, por ejemplo, que me puede decir si es cierto o es falso, ¿sí? Cuando hablamos de afirmaciones, tenemos que comprometernos con la veracidad de las mismas. Esto más o menos es sencillo de decir, pero después están los juicios, ¿sí? Los juicios que son las opiniones, cuando uno emite una opinión. Ahí uno está generando una realidad, no está describiendo, está generando una realidad. Estos juicios o opiniones no van a ser ni verdaderos ni falsos. Lo que van a ser es fundados o infundados. ¿Y cómo sé que van a ser fundados? Son fundados siempre y cuando la persona que vierte esa opinión es una persona autorizada. Tiene autoridad dentro del dominio en el que se está diciendo. Por ejemplo, si una persona dice, tal ropa es fea o tal ropa es linda, para que sea, eso es un juicio, una opinión, no es verdadero ni es falso. Pero va a ser fundado o infundado de acuerdo a que se cumplan determinados requisitos. Primer requisito, que la persona que lo diga tenga autoridad en la materia de la vestimenta, ¿sí? Sea, no sé, un diseñador, sea un crítico de moda, sea alguien que sabe coser, sea alguien que está dentro del mundo de la costura, por ejemplo. También, además de eso, tiene que tener un estándar, ¿sí? O sea, esa persona tiene que usar su estándar de belleza, cómo mide la belleza en la ropa, o el gusto, o la lindura en la ropa, tiene que tener un estándar, que lo tiene que usar con todas las personas, y con todas las prendas, mejor dicho, ¿sí? Y además tiene que, digamos, estar relacionado con hechos de la realidad, no decirlo porque se le cantó, ¿sí? Y tiene que tener un para qué. Siempre un juicio es vertido para algo, ¿sí? El para qué tiene que estar. ¿Para qué está diciendo lo que está diciendo? ¿Cuál es el objeto de emitir esa opinión? Y después tiene que ser dicho con compromiso, ¿sí? De la fundamentación. Entonces, las personas tenemos que acostumbrarnos a que cuando emitimos una opinión, esa opinión tiene que ser dicha porque nosotros somos conocedores de ese dominio, porque tenemos hechos sobre que avalan eso que estamos diciendo, lo estamos diciendo sobre un dominio determinado. Es muy habitual cuando uno emite una opinión, que esa opinión sea, por ejemplo, cuando una persona llega tarde, Juanito siempre llega tarde a todos lados. No, Juanito llega tarde solamente en los encuentros de ajedrez, por ejemplo, para no meter fútbol, que siempre pongo ese ejemplo. En los torneos de ajedrez, Juanito siempre llega tarde, pero cuando va a la oficina llega temprano, cuando va a la facultad también, y cuando se encuentra con sus amigos también. Solamente llega tarde acá. Entonces hay que saber circunscribir cada cosa, porque no es que la persona sea así en todos lados. Las opiniones son las cualidades también, ¿no? Y ahora van a ver qué interesante el tema, el mundo de las opiniones y el tema de los juicios y la diferencia con las afirmaciones, que tienen otras características también. Por ejemplo, todas las opiniones que decimos de lo que fuese, o sea, del comportamiento de las personas, del sabor de la comida, de lo que fuese, viven en los ojos de quien lo dice. Todo lo que nosotros vemos viven dentro de nosotros. Las cualidades y los adjetivos que decimos de los demás o de las cosas o de los procesos no son intrínsecas a esas personas o a esos objetos o a esos procesos. Es lo que nosotros vemos porque nosotros mismos lo tenemos adentro nuestro, ¿sí? O sea, cuando uno dice, no sé, la torta es sabrosa, la sabrosidad es un gusto que está en nuestro paladar, no en la torta. O cuando decimos, por ejemplo, no sé, fulano es bello, la belleza está en nuestra mirada, no en la fisicalidad de la persona. Tenemos que aprender a desapegar eso, que los adjetivos no son propios de la cosa o de la persona o del proceso o de la situación,
sino que viven adentro de nuestros ojos. Somos nosotros los que los están viendo. Una persona al lado nuestro puede ver algo totalmente opuesto, porque tiene otro sistema de creencias, tiene otros estándares, tiene otra forma de ver, entonces va a haber otra cosa, ¿sí? Entonces tenemos que ser conscientes. Entonces, una opinión, un adjetivo, una cualidad, nunca es verdadero o falso, sino es una apreciación que tenemos y que vive dentro de nosotros. Todo lo que nosotros vemos no es otra cosa que un reflejo de nosotros mismos. Todo sucede dentro nuestro. Entonces, cada vez que emitimos una opinión, en realidad estamos opinando sobre lo que nosotros creemos estar viendo, ¿sí? Acuérdense que nosotros nunca accedemos a la realidad. Si opinamos sobre eso que accedemos en forma difusa, que accedemos a través de millones de velos, entonces no vemos nada, ¿sí? Bueno, esa es una cosa que es importante tener en cuenta en cuanto a poner adjetivos, opinar o decir juicios. Y aparte, fíjense que otra cosa, que mayormente todo lo que el humano dice suelen ser juicios y opiniones. Todo. Hasta las teorías, el avance científico, todo termina siendo juicios fundados, ¿no? O sea, porque siempre se cuida en todo lo que es esta investigación científica de que sea algo fundado, que sea algo corroborado, ¿sí? Que sea algo corroborado. Eso uno cuando arma una hipótesis de trabajo, esa hipótesis, que es una afirmación, uno la puede corroborar o no, y hay opiniones sobre eso que se fundamentan o no se fundamentan, y así digamos, va avanzando en cuanto a la fundamentación. Pero digamos, nada es la verdad absoluta, ¿sí? O sea, en los seres humanos lo que vamos haciendo es trabajando sobre corroborar cosas, sobre fundamentar, y así vamos avanzando, pero nunca podemos acceder directamente a las cosas tal cual como son. Entonces, después otro punto también que es importante de los juicios o las opiniones es que ¿para qué sirven? Sirven para unir el pasado, presente y futuro y poder predecir, poder pronosticar. Por ejemplo, si yo veo yo observo que hay una subida del dólar en marzo, otra escalada del dólar en abril, otra escalada del dólar en mayo, yo supongo que, en base a lo que observé, que en junio va a haber una escalada aún mayor que lo que hubo anteriormente, por ejemplo. Si Juanito todos los días llegó tarde, desde que está trabajando con nosotros, hace 10 años que trabaja con nosotros, yo puedo jugarme el asado del domingo diciendo que Juanito también va a llegar tarde esta semana. Entonces es un pronóstico, ¿en base a qué? Estoy enjuiciando en base a los hechos que he visto, que he observado. Entonces, lo que hace el juicio cuando hablo una opinión está uniendo. Eso es tan importante, ¿no? El tema de las opiniones. Cuando uno va a opinar sobre el desempeño de otras personas, tiene que ser consciente que lo esté etiquetando y que para esa persona eso a lo mejor le está generando una realidad. Entonces puede quedar pegado con esa opinión. Y al quedar pegado va a volver una y otra vez a hacer lo mismo, porque quedó como etiquetado. Entonces hay que tener cuidado de que esa opinión no sea un etiquetamiento hacia la persona y que la persona no lo vea así tampoco, sino que lo vea simplemente como una opinión sobre una conducta o sobre un resultado de un proceso, ¿sí? Porque esto genera realidad. Es como cuando un padre le dice a un hijo, qué feo que dibujas. Capaz que ese chico dibuja toda la vida horrible, porque él siente que dibuja feo porque lo etiquetaron. Entonces hay que tener cuidado con el mundo de las etiquetas, qué decimos, cómo lo decimos y a quién decimos. Después hay un impacto sobre la identidad, que también está relacionado con esto, ¿no? O sea, el tema de emitir opiniones y juicios puede dañar las identidades de las personas, las identidades de marca, ¿sí? La imagen pública de las personas, de las cosas, los productos, etc. Y bueno, tienen un impacto, ¿no? O sea, el gran impacto que tienen es que si confundimos los juicios con las afirmaciones, vamos a tomar a las opiniones, a los juicios, como verdaderos o falsos. Y vamos a pelear, vamos a discutir
por opiniones. Las opiniones pueden tener dos opiniones que estén encontradas y las dos ser fundadas. Ninguna va a ser verdadera o falsa. Las dos van a ser fundadas y no merece una discusión. Sí, o sea, dos personas pueden opinar de forma contraria, pero si ambas lo tienen fundado, no tiene que dar origen eso a una discusión. Porque eso es producto de su sistema de creencias. Si lo tienen fundado ambos, está perfecto. ¿Sí? El tema es cuando las personas confunden su propia opinión con la verdad. Entonces, se vuelven rígidos, pierden la capacidad de innovación y pierden la capacidad de aprender. Como también es grave cuando hay personas que viven del juicio del otro, o sea, viven de la opinión del otro. Si el otro opina mal sobre su ser o sobre su desempeño, se les cae el mundo. Cuando en realidad hay que saber desapegar de la opinión del otro, porque la opinión del otro vive en el otro, no nada tiene que ver conmigo, ¿sí? Por eso es importante conocer esto para recibir un feedback y para dar un feedback, porque a veces uno puede recibir un feedback terrible, pero saber que eso terrible no es de uno, sino que es de la persona que lo está diciendo. Nosotros, cuando damos un feedback a otra persona, tenemos que ser conscientes también de eso, que eso que estamos diciendo, bueno, tenga, digamos, que ser consciente que estamos tratando con personas y estamos tratando con identidad, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿No es muy alocado lo que estoy diciendo? No, está perfecto. Entonces, cuando queremos dar feedback, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cumplir con determinados requisitos, ¿sí? No se puede dar feedback de la nada, del aire. Para darle feedback a una persona, a un colaborador, es más, si nos van a dar feedback sobre nosotros, tenemos que pedir sobre qué nos van a dar feedback. ¿Sí? Alguien tuvo que haber dicho alguna vez los objetivos. Alguien tuvo que haber dicho, bueno, el objetivo de tu puesto de trabajo es, o tenés objetivos para este año. Y decir, qué había que hacer, cómo había que hacerlo, cuáles eran los estándares de medición, cómo medimos esto, cuál es la data que vamos a utilizar para medir. ¿Qué criterios tenemos? ¿Qué criterios temporales? ¿Qué criterios de calidad? Algo, tienen que haber objetivos, ¿sí? Que estén bien fijados. Los objetivos, mayormente, vengo observando ya hace bastante tiempo que todos los objetivos parecen descripciones de puesto. Cuando uno le pregunta a una persona, ¿qué tenés que hacer? Y yo tengo que armar estos informes. Sí, pero ¿para cuándo? ¿Cómo lo tenés que hacer? ¿Cuántos informes tenés que hacer? ¿En cuánto tiempo? Eso no. Entonces como que parecen como expresiones de deseo o descripciones de puesto. El objetivo es mucho más concreto. Tiene que tener un horizonte temporal. Tiene que tener un estándar de medición. Si no lo podemos medir, entonces tampoco podemos saber si la persona lo alcanzó o no lo alcanzó y en qué grado. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, una vez que tenemos bien definidos los objetivos, y tenemos que haberle dado los objetivos cuando comenzó a trabajar, o cuando comenzó el año. No podemos decir, bueno, tus objetivos eran, y ya pasó, estamos en diciembre. Tus objetivos para el 2021 eran, y estábamos al 25 de diciembre. No, ya es tarde, no podemos darle un feedback. ¿De qué le vamos a dar si nunca a la persona le hemos dicho qué tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo, cuándo, cuánto? O sea, no le dimos ningún la persona tiene que saber en qué se va a juzgar su desempeño, sobre qué puntos. Si no, está en el aire. Entonces, si se equivoca, bueno, se equivocó porque no tenía de dónde agarrarse, ¿sí? Entonces es básico esto de establecer objetivos, establecer pautas de trabajo, establecer estándares y darlas al comienzo, no al último, cuando se terminó el periodo bajo esta evaluación. Después, otra cosa que es muy importante es que dar feedback sea algo que sea oportuno, y oportuno es que no sea el último de todo, o sea, que se le vaya dando feedback a las personas a lo largo del proceso de trabajo, ¿sí? O sea, si vamos a hacer una evaluación de desempeño sobre el 2021, no esperemos a enero del 2022, cuando ya pasó el año. Tampoco se lo demos días antes de fin de año.
para que le quede atragantado el pan dulce, digamos, no. Vayamos paulatinamente, cada 3 meses, hablando sobre cómo fue su desempeño para que la persona tenga tiempo de maniobrar y cambiar de actitud, si es que lo tiene que hacer o no, o tenga que continuar en el camino. ¿Sí? O sea, hay que hablar a la gente. No es lo mismo una persona que hace 20 años que está trabajando en una empresa que alguien que entró ayer. Al que entró ayer hay que darle feedback más seguido, ¿sí? O sea, no esperar a 3 meses, hay que hablarle a la semana de que está trabajando, hay que hablarle y darle un feedback a la semana, a las 2 semanas, a los 15 días, al mes y medio, y después uno ya puede ir estirando más la cosa. No es lo mismo una persona que está en su primer trabajo que alguien que ya viene de un montón de batallas, porque está perdida esa persona, hay que darle un lineamiento, hay que darle un feedback. ¿Sí? Eso se habla un poco de la oportunidad. Entonces, tenemos que tener objetivos, tenemos que ser oportunos. Después también nos decía, bueno, no que sea nada personal, ¿no? O sea, nunca tenemos que hablarle al ser de la persona. Mayormente todas las personas cuando recibimos feedback, nos pasa a todos esto, ¿no? O sea, mayormente nos sentimos atacados a nuestra identidad, nos ataca el ego. ¿Por qué? Porque o está mal dicho el feedback o estamos teniendo una mala interpretación del mismo. Por empezar, podemos entender que no es una opinión que vive en quien lo dice, lo vemos como una descripción de nosotros. Entonces, y aparte una descripción de nuestro ser interior, no de nuestro hacer. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso y poder decir, estoy hablando de tu hacer, de tu acción, no de vos. Y para poder hacer esto, hay un coach que dice que hay que usar un estilo sándwich, o sea, da como una fórmula que dice, bueno, primero de todo, antes de hacer una crítica, tenemos que decir algo positivo del ser de la persona. Después algo positivo sobre el hacer, después lo negativo sobre el hacer, y después algo positivo sobre el ser. ¿Sí? Como 4 instancias tiene eso de dar feedback. ¿Sí? Estamos hablando del ser y del hacer, 2 veces. 2 veces en forma de sándwich, o sea, como si fuese el pan de un sándwich, hablamos sobre el ser y decimos algo positivo. Y después en el medio hablamos sobre el hacer. Primero en positivo y después decimos si la persona tiene algo negativo. Si no tiene, no le vamos a decir nada negativo. ¿Sí? O sea, sobre el ser nunca vamos a decir nada negativo, jamás, porque en realidad el ser no tiene nada negativo, lo que es negativo es el hacer. ¿Sí? Oka, Mariano. ¿Entienden? Entonces, esa fórmula tipo sándwich hay que tenerla bien, bien vista, bien entendida. ¿Sí? Y nosotros mismos, cuando vamos a recibir feedback, también tenemos que ser conscientes de esto. Entonces, de últimas también podemos colaborar, digamos, con la persona que nos está dando un feedback. Entonces, si vemos que la persona no es canchera en esto, bueno, podemos preguntarle, bueno, vos qué estándar estás usando, qué objetivos, sobre qué me estás evaluando, esto cuándo me lo dijiste. No ir a la confrontación, sino preguntar, ¿y esto cuándo lo dijiste? ¿O te parece que la próxima vez establezcamos los objetivos antes de que me evalúes? Esto que te estás refiriendo a mi hacer, o sea, aclararle a la persona y conducirla dentro de la conversación para que vaya como llenando los casilleros, ¿no? No digo que esto sea fácil, porque a veces hay líderes muy autoritarios que no hay lugar, pero en esos casos si no hay lugar, bueno, uno ya sabe internamente que lo que está recibiendo es un feedback, que es una opinión, que si la persona lo hace mal es porque no diferencia las afirmaciones de los juicios, porque no conoce el poder de la palabra. Sabemos que no diferencia el ser del hacer, y no está cumpliendo con los requisitos. Es como que va haciendo el checklist mental y dice, bueno, este feedback que me está dando un 1, se seca dar feedback. Pero uno se queda más tranquilo, digamos, no lo toma como que está siendo agredido. Y cuando uno es la persona que tiene que dar el feedback, tiene que tener todos estos requisitos bien aceitados como para poder hacer algo que les sirva, ¿no? Y después también siempre fundamentar, porque
digamos, hay que fundamentar en qué hechos nos estamos basando para decir una u otra cosa, ¿sí? ¿Sobre qué estamos? ¿Sobre qué hechos? Incluso si estamos diciendo algo positivo, también tenemos que hacer hincapié en los hechos. O sea, decir algo positivo de una persona sin estar fundamentado, y suena que me están salameando, ¿no? O sea, que me están diciendo algo lindo para endulzar mis oídos. Me están dorando la píldora, decían antes las abuelas. Entonces, acá, digamos, la idea es eso, ¿no? O sea, que digamos algo, una crítica o una alabanza a la persona, lo digamos con una fundamentación y en un contexto. Obviamente con una conversación de feedback tiene que ser una conversación cuidada. No puede ser una conversación que esté en medio de la ruta, por ejemplo, con autos pasando a todo lo que da, o en medio del comedor, con ruido. Tiene que ser en un lugar, o sea, hoy en día si lo estamos dando a través de en una reunión, que es una reunión cerrada, entre dos personas, no que haya un montón de gente alrededor. No que hayan 3 jefes y un colaborador ahí escuchando lo que le dicen todos, no. Hay que cuidar todo ese tipo de cosas. Y la escucha, ¿qué quiere decir? Que el que da feedback tiene que escuchar lo que tenga que decir la otra persona. La otra persona puede opinar que todo lo que nosotros dijimos no es así, que puede tener otra opinión fundada también, ¿no? O sea, estamos hablando no de negarnos o afirmar porque sí, sino tiene que haber tiene que haber fundamentación. Si otra persona puede decir, mira, yo no opino como vos por esto, esto y esto. O sea, vos siempre llegás tarde porque llegaste tarde este día, este día, este día. Otra persona puede decir, bueno, pero me marcaste 5 llegadas tardes, pero yo hace 20 años que estoy trabajando acá y fueron mis únicas llegadas tardes. Yo no es que llego siempre tarde. Se pueden aclarar con otros hechos respaldatorios, ¿no? Y después lo de la acción posterior. Cuando hablamos de acción posterior, tiene que ver con el para qué estamos dando feedback. No se da feedback porque sí, porque tengo ganas de dar un feedback. El feedback tiene un para qué. Que tiene el para qué de, por empezar, informarle a la otra persona, informarle para que no camine a ciegas, para que sepa qué es lo que está haciendo, para que sea consciente de cómo es visto, para que sea consciente de qué cosas tiene que trabajar, qué cosas tiene que desarrollar. El para qué es un para qué que es para mejorar la situación de la persona del proceso. Y siempre tiene que tener una acción, ¿sí? O sea, ¿qué acción tiene que ser esa? Una acción de que si vemos que la persona está floja en conocimientos y floja en habilidades, podemos darle capacitación. Si vemos que la persona está floja en actitud, podemos, por ejemplo, darle coaching. O sea, que no quede en nada eso. En las empresas, desgraciadamente, se asoció mucho, no en todas, hablo de lo que yo conozco, se asoció la evaluación de desempeño con el tema de si aumenta o no aumenta el sueldo. Y eso hay que desapegarlo, porque no hace al aumento o al no aumento del sueldo. ¿Podemos utilizar la evaluación de desempeño como un dato más para saber si le aumentamos a alguien o no, para saber si lo promovemos a otro puesto? Sí, lo podemos hacer, pero no tiene que quedar pegado a eso, porque la idea de esto es otra, es darle capacitación y darle coaching a la persona para que pueda crecer, para que pueda desarrollarse como persona, como profesional, y que eso se pueda también ver en el proceso y en los resultados, y en acercarnos a alcanzar los objetivos de la compañía o de la organización, y alcanzar el propósito y alcanzar la misión organizacional. Ese es el objetivo de todo esto. Después uno lo puede utilizar como un dato más para un aumento de sueldo, sí. ¿Lo puedo utilizar como un dato más para promover a una persona? Sí. Pero no tiene que quedar linkeado esto, porque si no las personas pueden decir, bueno, todos los años me da excelente y me aumentan igual que... No, entonces ahí ya estamos provocando que se rompa el sentido de dar feedback acerca de una evaluación de desempeño o acerca de un proceso o de un resultado. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Fantástico. Bueno, ahora vamos a abrir micrófonos para preguntas. Ahora por las dudas voy a chequear que no haya nada.
Estamos en la zona de preguntas. Experiencias, anécdotas. ¿Se entendió? Sí, se entendió perfectamente. Nosotros trabajamos mucho con esto. Yo muy bien no lo tenía porque es algo nuevo que nos están pidiendo, que le hagamos feedback a los asesores y esas cosas, pero sí, me aclaraste un montón de cosas, ¿no? Con eso de cómo expresarse, cómo preparar el feedback para no también excederse con las palabras, buscarle la vuelta, el sentido de la palabra también, la fuerza con lo que uno dice, y bueno, se me aclaró un montón de cosas. Me Bien, viene bien. genial. Gracias, Genara. Ujú. ¿Alguien más quiere contar si le sirve esto? Una anécdota, preguntas, algo que no se haya entendido. Estamos con tiempo, la idea es que dure 1 hora. Sí, Jimena. Sí, estaba respirando. ¿Qué pasa cuando das el feedback y sentís que del otro lado no te están escuchando? Bueno, hay que ver, hay que repreguntar ahí, ¿no? Y chequear. O sea, cuando uno da algo, habla, hay que ver si la otra persona está en situación. Eso todo viene desde el principio, ¿no? Desde preparar la conversación. La conversación de feedback es una conversación que puede ser hermosa, pero a veces también hay que decir cosas que son complicadas, entonces hay que prepararla. Hay que destinar un espacio-tiempo, digamos, ¿no? O sea, hoy en día estamos todos por Zoom, así que bueno, hay que establecer un horario, un día en donde podamos conversar sobre eso. Y comenzar a conversar con la otra persona, no arrancar así de la nada, digamos, bueno, a ver, tu ficha, que si no, bueno, ¿qué tal, cómo estás, qué haces? Hacer algún comentario que la persona pueda entrar en sintonía con la conversación, ¿sí? Uno sabe, los colaboradores, en qué días tienen más trabajo, o en qué momentos están más extenuados. A veces también hay que ver las circunstancias que la persona está en. A veces estamos todos trabajando desde casa, ¿no? Entonces a veces en casa, todas las casas no son iguales. Cuando hay niños que van a la escuela, la mamá en realidad no te está mirando, pero no te está mirando lo que están haciendo los chicos atrás. Cuando hay adultos mayores lo mismo. Entonces hay que ver cuáles son los horarios de esa casa también, ¿no? Como para poder tener esa conversación. Y una vez que uno vio todo eso, observó y estableció un lugar, comenzar a conversar tranquilos, digamos, como eso se llama hacer rapport, ¿no? O sea, comenzar a igualar la sintonía con la otra persona. Comenzar a hablarle capaz que del mismo tono de voz que te están hablando y después tranquilizarse y hablar más suavecito como para que la persona se relaje y entre en sintonía. ¿Sí? O sea, acoplarse con el otro. La conversación tiene que ser como una danza. Y una vez que uno se acopla con otra persona, que pueden por ahí contar una anécdota o algo, y después hay que comenzar a charlar y hacer toda una introducción. La introducción de los feedback es decir, bueno, mira, ¿qué vamos a decir? ¿Qué significa dar un feedback? ¿Sobre qué hemos evaluado? ¿Sí? O sea, tenemos que mostrar, te hemos evaluado sobre estos puntos. Para eso recabamos información de esta manera. De esto, mostrarle los hechos, mostrarle los estándares, y ahí decirle, bueno, en base a esto, por ejemplo, típicas llegadas tardes, ¿no? Por ejemplo, de todas las asistencias de todos los días, nos pasaron estos reportes, hemos visto esto, que llegaste tarde 45 minutos varias veces en estos meses, que te fuiste temprano, lo que sea. Entonces uno le va mostrando los hechos y sobre eso, cuál es el estándar de la compañía para considerar que es tarde y que es temprano. Hay lugares que si la persona llega 15 minutos tarde, está todo bien, nadie lo consideran como normal, 15 minutos. Pero en otros lados, llegar 10 minutos tarde o 5 minutos tarde es un dramón.
Entonces, según el estándar, ¿sí? Todo es según el estándar. Igual que hay lugares que la persona se termina de trabajar a las 6 de la tarde, es un drama. Es como, ¿cómo dejaron? A mí me ha pasado el lugar que nadie quería ser el primero de levantarse e irse porque eso era vergüenza. Entonces había que decir, bueno, ay, por Dios que alguien se vaya antes que yo para poder irme. Y en otros lugares que es como que se siente que apoyan el lápiz y rajan todo. Entonces hay que ver cuál es el estándar de la organización, todo eso darlo como introducción y después recién despacharse con la opinión. Que primero dar la fundamentación y después la opinión. Y después preguntar. Perfecto. ¿Y si te toca dar el feedback de forma escrita? Bueno, hay que escribir todo esto, es como las tesinas de la facultad. Entonces, hay que pasarle toda la información, todos los hechos, pasarle todos los estándares, todo eso. Y después la conclusión. Y de esa conclusión después tienen que venir un llamado a la acción. Eso no puede quedar ahí como algo que quede encarpetado y que se pierda en el legajo y se pierden los anales del tiempo. Hay un llamado a la acción. ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Vamos a dar una capacitación? ¿Vamos a hacer coaching? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos no sé, a juntarnos en un fogón? No sé, una reunión. ¿Qué hacemos con eso? No se puede dar un feedback y que quede ahí, digamos. Tiene que haber un llamado a la acción. Si está todo perfecto, también tiene que haber un llamado a la acción. Tiene que haber un reconocimiento de que está todo perfecto. Y después pedir que la persona también dé su feedback o que haga un comentario. Que pueda expresarse, que tenga un espacio para retrucar. Un espacio de contenido, ¿no? Eso sería la idea. Es todo un trabajo poder dar feedback a otra persona y recibir el feedback también. Puede llegar a ser estresante, la idea es que no lo sea, por eso cuanto más más puntos tengamos más claros y más pasos podamos hacer y podamos aclararle al otro, y aclararle al otro que es una opinión, que no quiere decir que sea así, no estamos diciendo que estamos describiendo una realidad, estamos opinando sobre hechos que observamos, nada más. Y aclararle eso para que la persona sepa y el para qué. Gracias, Andy. Nada. Consultas, preguntas, dudas. Todavía estamos con tiempo, esto dura 1 hora, así que hasta 20 horas. Ah, Bueno. en mi caso, a veces es difícil porque nosotros nos basamos, digamos, en escuchas y tenemos que referirnos exactamente a lo que no está bien, digamos. Por eso casi siempre arrancamos por lo que está bien, de darle una devolución de todas las cosas que hizo bien, y después decirle, bueno, te falta mejorar en esto, en esto, en esto, pero a veces también se niegan, como que dicen, no, no es así, yo no digo eso, entonces siempre tratamos de tener material como para trabajar, para hacer escuchas y para, bueno, decirle en qué parte es lo que necesitamos que mejore, ¿no? Tal cual, y eso bueno, de darle también la herramienta para que pueda mejorar, o sea, o leete este manual, o esta capacitación, También. o coachar a la persona, o hay muchas formas de trabajar desde adentro y desde afuera con las personas para que eso lo vean como, que no lo vean como que hay un castigo, ¿sí? Ujú. Que lo vean como una posibilidad de mejora, una posibilidad de Claro, aprendizaje. Y eso hay que claro. marcárselo, digamos, que ellos puedan ver eso y que puedan entender que es una opinión sesgada, porque todas las opiniones son sesgadas, todas las Ujú. opiniones son subjetivas. Entonces, poder decir que no se está hablando con la verdad divina, acá se está hablando desde una opinión de seres humanos que viven sesgados, digamos, ¿no? Porque es propio de la condición humana. Claro. Bien. Bueno, consultas, dudas.
¿no? ¿Todo claro? ¿Se entendió todo? Yo Bueno, entendí bien. bueno, muy bien, entonces vamos a ir dando cierre a la charla. Yo estoy acostumbrada a dar clases de 3 horas, 3 horas y media, y se me pasó, es como un canapé, fue esto. Les agradezco muchísimo que hayan estado presentes en esto. Bueno, y nos seguimos viendo en próximos talleres. Y bueno, están invitados todos a claves para liderar equipos. Cualquier cosa me escriben y me consultan. Bueno, les mando un besote gigantesco a todos. Genial, muchas gracias.